Capítulo 3. Economía del donut y emprendimiento. 3.1. ¿Quiénes somos? Homo economicus. Dar prioridad a los intereses financieros y el crecimiento económico sobre la vida humana no es nada novedoso, y ha sido claro durante mucho tiempo, sobre todo a través del estado de contaminación del medio ambiente con su mortalidad asociada para muchas especies y demás fenómenos dañinos relacionados. Homo economicus, o Chicago Man, expresión moderna del Homo economicus acuñada con cierto sarcasmo por Daniel L. M. Faden, se ha convertido en el paradigma difícilmente cuestionable por parte de la mayoría de la sociedad. La relación entre el crecimiento económico y el colapso ecológico está ahora bien demostrada y, desafortunadamente, las esperanzas de crecimiento verde o el mencionado anteriormente, desarrollo sostenible, hoy en día tienen poca base. Tal vez se podría lograr una disociación relativa del PIB respecto de las emisiones, reemplazando los combustibles fósiles con energía renovable, pero esto no se puede hacer lo suficientemente rápido como para respetar los límites de subida de temperatura entre 1,5 grados centígrados y 2 grados centígrados si la economía sigue creciendo al ritmo habitual. ¿Por qué? Por la simple razón de que más crecimiento significaría aún más demanda de energía, y más demanda de energía hace que sea aún más difícil cubrirla con las renovables en el poco tiempo que nos queda. Y aunque llegásemos, las energías renovables y la producción de su infraestructura significará aún más extractivismo de algunos recursos finitos que no podrán sustentar el modelo de consumo tan energívoro de hoy en día, y más si este no parece dejar de seguir creciendo, más bien todo lo contrario. Este fenómeno se representa también a menudo como paradoja de Jevons, conocida también como efecto rebote y explicada en la Guía para el Descenso Energético de la siguiente manera. En la Inglaterra de comienzos del siglo XIX, el economista William Stanley Jevons comprobó que a medida que mejoraba la eficiencia de las máquinas de vapor, el país en su conjunto consumía cada vez más carbón, y no al contrario, como podría ser de esperar. Esto sucede porque consumir energía disponible siempre reporta beneficio económico, producción de más bienes o servicios, y así las máquinas más eficientes acaban usándose más que sus predecesoras. En la vida diaria también lo podemos comprobar, por ejemplo, en el hecho de que cuanta menos gasolina consumen los coches, tendemos a hacer más kilómetros en ellos, o cuanta menos electricidad consume un aparato, más tiempo lo tenemos en uso. 3.2. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo se vincula la economía del donut con estos fenómenos? Asociación Véspera de Nada dice, cualquiera puede entender que, por muy grande que sea el mundo en el que vivimos, es un mundo finito, y que hay límites físicos que no podemos traspasar. Más difícil es llegar a desmontar mitos tecnoutópicos, o desentrañar los límites que también tienen las energías renovables, o la imposibilidad de reciclar al 100%, y los costes que también tiene el reciclaje. Más difícil también es que asumamos que no somos dioses, y que tenemos que asumir con humildad que debemos vivir bajo las reglas. En 1988 se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, Premio Nobel de la Paz en 2007 por su labor en materia de cambio climático, encargado de evaluar las repercusiones de la actividad humana en el clima, UNESCO, 2018. Desde entonces facilita informes acerca del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático y estrategias de respuesta, y hace poco, en 2022, salió su sexto y más reciente informe. Su informe ya en 2018 indicó que la única forma factible de permanecer dentro de límites biofísicos seguros es que las naciones desarrolladas desaceleren activamente el ritmo de producción y de consumo. Este enfoque es también más coherente ecológicamente. Reducir la producción elimina también la presión sobre otros límites planetarios. La misma solución la recogió el profesor de la Universidad de Valencia emérito Bono, citando que esta pasa por desacelerar y finalmente parar el crecimiento exponencial de la población y del capital fijo, lo cual implica un cambio institucional y filosófico y una innovación social. Exige definir niveles de población y producto industrial que sean deseables y sostenibles. Por desgracia, los dos pensamientos dominantes del siglo XX, tanto la antigua Unión Soviética como el bloque occidental, fueron esclavos de la idea económica del crecimiento perpetuo. Ambos ignorando sus costes, ante todo medioambientales. El sistema de la URSS cayó primero por su enfoque de centralizar. Mientras el mercado descentralizado del oeste y, en comparación, de mayor respeto a las libertades individuales, está aguantando un poco más. No obstante, también colapsará. De hecho, la primacía del crecimiento económico no se cuestiona ni siquiera en los discursos sobre el desarrollo sostenible. Por ejemplo,
la visión neocolonialista y etnocentrista de colocar varios de los postulados bajo el liderazgo de los países desarrollados, como si fueran un modelo a seguir e imitar para los países pobres, algo que se recoge en algunas metas sensibles, como por ejemplo la 12.1 que habla de aplicar modelos de producción y consumo bajo el liderazgo de los países desarrollados, cuando buena parte de nuestras pautas de producción y consumo son un modelo de insostenibilidad. Además, el objetivo número 8 directamente engloba o promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, siguiendo una estrategia de crecimiento del PIB global del 3% anual, mientras que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo y el continuo crecimiento económico es simplemente físicamente imposible en un planeta finito. Desgraciadamente, los seres humanos tienden a creer en la eventualidad de una catástrofe cuando ésta ya ha ocurrido, es decir, demasiado tarde, y esto se demuestra de manera muy ilustrativa a continuación a través de la famosa paradoja del nenúfar de Jack Ward explicada por Carlos Taibo. Imaginemos un lago en el que hay un nenúfar que se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Conforme a ese ritmo, sabemos que luego de 30 días el lago estará repleto de nenúfares, que de resultas morirán por falta de espacio vital. ¿En cuál de esos 30 días estará ocupado en su mitad por nenúfares? Aunque un razonamiento rápido invita a aseverar que será el día 15, la respuesta correcta es el 29, ese día la mitad del estanque se hallará cubierta de nenúfares, de tal manera que, al multiplicarse estos por 2, la jornada siguiente los nenúfares cubrirán toda la superficie. El día 28 ocuparán una cuarta parte del estanque, el 27 una octava y el 26 un 16avo. Pongamos por caso que estamos en el día 26. Aunque se podrá aducir que no es tan grave lo que hemos hecho, habida cuenta de que solo una pequeña parte del estanque está cubierta de nenúfares, habrá que replicar que el ritmo frenético de las agresiones desencadenadas nos coloca a solo 4 días del final. Comparando, si el PIB per cápita sigue creciendo un 3,5% anual, media de crecimiento de Francia de 1949 a 1959, habrá crecido por un múltiplo de 31 en un siglo, y por 961 en 200 años. Si el crecimiento generara automáticamente bienestar, ahora estaríamos viviendo en el paraíso. Sin embargo, vamos por el camino al infierno, y casi literalmente. Según el informe del mencionado anteriormente influyente panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC, el planeta enfrentará un aumento de la temperatura media global de 3 a 5 grados Celsius a finales de siglo, lo cual provocará graves trastornos ambientales, económicos, políticos y sociales en todo el mundo. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, C3S, también definió al 2020 como el año más cálido en Europa con 0,4 grados C por encima de los valores del anterior récord. La temperatura media del país ha subido cerca de 1,7 grados C desde la época pre-industrial. Así, según un informe de la EMET, la temperatura ha aumentado alrededor de 0,3 grados C por década desde los 60. Además, el verano se ha alargado 5 semanas con respecto a comienzos de la década de los 80 y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrados en un plazo de 20 años. Y esto solo es el comienzo. La idea del desarrollo sostenible y se debe plantear en su vertiente sin crecimiento, es decir, vista como mejora cualitativa en la capacidad de satisfacer necesidades sin un aumento cuantitativo en rendimiento más allá de la capacidad de carga ambiental. Aunque los economistas neoclásicos podrían definir el crecimiento económico como el aumento en la producción de bienes y servicios típicamente medido por su valor de mercado, una economía puede desarrollarse sin crecer. En el 2020, otro estudio científico de 20 especialistas en ecología de la conservación y economía ecológica puso en evidencia la contradicción entre el crecimiento económico y la conservación de la biodiversidad. El artículo urge a que la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, el equivalente del IPCC en el ámbito de la biodiversidad, base sus informes en un escenario planteado más allá de la idea del crecimiento económico. Entre las propuestas encontramos también adoptar límites al comercio global y a la extracción de recursos o reducir y repartir el trabajo, algunas de las alternativas que vamos a analizar después. La propuesta de la economía del donut puede parecer abstracta, pero una serie de iniciativas ya está comenzando a incorporar esta alternativa. Por ejemplo, repair cafés de reparación, jardines comunitarios, granjas agrícolas, cooperativas, etc. ¿A qué supuestos y preconcepciones, en nuestras mentes y marcos e instituciones, en nuestra realidad económica necesitamos renunciar, transformar o crear para cambiar el rumbo de crecimiento a la economía del donut?
Un paso posible sería describir y discutir las alternativas existentes para la corriente principal que prometen convertirse en los componentes básicos de una nueva economía, más adecuada a un modelo del donut. A pesar de las incógnitas, los defensores de la economía del donut convergen en la necesidad de una acción política individual y colectiva para reducir de forma voluntaria y permanente las economías. Es más, el año 2020 y su crisis relacionada con la COVID-19, la creciente emergencia climática e injusticia social, el movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, han dejado a las sociedades en una encrucijada y cada vez es más frecuente recurrir a los economistas para buscar respuestas. Sin embargo, a pesar de los tímidos avances académicos mencionados, los estudios de economía cumplen su función respecto a la creciente demanda de urgencia y el mundo tan cambiante. ¿Sus resultados? El 78,5% de los encuestados opina que la crisis del año 2020 debería ser un punto de inflexión en la manera de abarcar la enseñanza de economía. El 42,3% de los encuestados afirman que en sus estudios de economía no se les enseña cómo ésta está conectada y cuán dependiente es del medio ambiente. Tan solo el 8,5% de los encuestados creen que las propuestas económicas están libres de parcialidad política a pesar de que la aberrante mayoría de los textos de economía mainstream no menciona abiertamente sus preferencias. ¿Cómo los autores del estudio definen a la economía mainstream? Se refieren a su versión neoclásica que predomina en los libros de texto y las aulas en todo el mundo, y define el tema con una metodología particular en lugar de verlo como un campo de estudio abierto. Los autores del estudio reconocen también que varios centros de enseñanza de economía recogen visiones críticas, heterodoxas y pluralistas. Sin embargo, constatan que desde la experiencia de sus 120 grupos miembros en los 6 continentes, el número significativo de estudios económicos se basan en un marco neoclásico, con poca o ninguna exigencia de compromiso crítico con otras escuelas de pensamiento y otras disciplinas. ¿Y cómo se posiciona la visión neoclásica frente al medio ambiente? Este planteamiento proviene del dualismo cartesiano, es decir, la diferenciación entre la naturaleza y la cultura. Su visión de la naturaleza como externa a los humanos ha facilitado la apropiación casi total del mundo natural y sus recursos a favor del crecimiento económico ilimitado. Otra representación gráfica aún más acorde con la economía del donut es la del proceso de la regeneración necesaria del diseñador y arquitecto Adib Dada. Según él, integrar los sistemas y patrones que se encuentran dentro de la naturaleza es la única forma confiable de garantizar prácticas de diseño sostenibles y armonía con el mundo natural. La economía del donut y el nuevo modelo del trabajo. La economía del donut propone una economía basada en el bienestar natural y humano y no en la mera acumulación del capital, un cambio planificado que fuera diseñado previamente, ya que sin planearlo, nos veremos obligados a vivirlo por las catástrofes naturales u otras crisis. Además, en cuanto al empleo y bienestar, busca reducir de forma selectiva. Limitaría la producción ecológicamente destructiva y no necesaria socialmente, armas, publicidad, obsolescencia programada, reducción de la carne, etc., mientras apoyaría los sectores de más importancia social como la salud, el cuidado del medio ambiente, la educación, los cuidados y la convivencia. Las recesiones, por el contrario, no discriminan tan generosamente. Además, como veremos a continuación a lo largo de este capítulo, aparte de apostar por los empleos necesarios, introduciría políticas no solo para prevenir el desempleo sino hasta para mejorarlo, acortando la jornada laboral o introduciendo la renta básica universal. Además, escapar del sistema androcéntrico y volverse hacia uno bioético obligará a buscar respuestas a las preguntas: ¿qué necesidades habrá que priorizar y satisfacer en el marco de transición ecológica? ¿Y cuáles son y cuáles serán los empleos necesarios para ello? A continuación presentamos 3 de las ideas que podrían aplicarse dentro del marco del emprendimiento conforme con la economía del donut. Empleos verdes. Trabajar menos, trabajar todos. Empleos de cuidados. Empleos verdes. Según la Organización Internacional del Trabajo, los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente mediante la incorporación de uno o más de los siguientes aspectos: aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas, y contribuir a la adaptación al cambio climático. Poca gente cuestionaría el aumento de estos empleos en el sector de la protección de la biodiversidad o la correcta gestión de los residuos. Otros elementos de la estrategia de transición hacia los empleos verdes propuesta por los investigadores incluye los que tendrían que ver con mejorar la eficiencia energética de los procesos de producción, del sector de la industria,
construcción y el uso de los electrodomésticos. Electrificar la calefacción y la mayor parte del transporte utilizando electricidad renovable y el hidrógeno. Ayudar a los trabajadores desfavorecidos por la transición mediante formación, educación, reubicación de sector o jubilación. Además, la pandemia de la COVID-19 ha facilitado hasta cierto punto el paso al empleo de menos emisiones, ya que muchas personas se han tenido que acostumbrar a trabajar desde casa o a caminar y andar en bicicleta para desplazarse. En el sector energético, por ejemplo, estos puestos de trabajo irían de la mano con la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Sin embargo, incluso estas actividades no resuelven el problema del consumo de energía, recursos y creación de emisiones. Habrá que plantear también un serio debate acerca de las necesidades y tipo de empleos que realmente hacen falta. Mientras se asentarán otros, demoledores de edificios, carreteras y cemento, preparadores de un sinfín de máquinas y dispositivos, expertos en permacultura, técnicos de compostaje, etc. Podría haber algo más desmoralizador que tener que despertarse por la mañana 5 de los 7 días de la vida adulta para realizar una tarea que uno cree en secreto innecesaria, una pérdida de tiempo y recursos, o, incluso, una forma de empeorar el mundo? Parrique con esta frase recuerda que Greber comienza su libro sobre unas formas de empleo remunerado que son tan completamente inútiles, innecesarios o perniciosos que incluso el empleado no puede justificar su existencia aunque, como parte de las condiciones de empleo, el empleado se sienta obligado a pretender que este no es el caso. Trabajar menos, trabajar todos. Jorge Rickman cita la siguiente parábola de Heinrich Böll. Un turista se fija en la encantadora escena de un pescador, vestido humildemente, que se esté apoyado contra un bote de remos varado sobre la arena, en una playa esplendorosa. Lo fotografía, le ofrece un cigarrillo, entablan conversación. Hace muy buen tiempo, seguro que hay mucha pesca, ¿qué hace usted durmiendo en lugar de salir al mar y pescar? Ya pesqué lo suficiente esta mañana. Pero imagínese, replica el turista, que saliera al mar 3 o 4 veces al día, capturando 3 o 4 veces más pescado. Después de un año podría comprarse una lancha a motor, después de 2 años otra más, después de 3 años podrían ser ya 1 o 2 barcos de pesca de buen tamaño. Imagínese. Algún tiempo después podría construir una fábrica de congelados o una planta de salazones. Más adelante incluso volaría en su propio helicóptero para localizar los blancos de pesca y guiar a sus barcos hacia ellos, o quizá poseería su propia flota de camiones para llevar el pescado a la capital, ¿y entonces? ¿Y entonces? Pregunta el pescador. Entonces, culmina el turista en tono de triunfo, podría usted estar sentado tranquilamente en la playa, echar un sueñecito al sol y contemplar la belleza del océano. El pescador le mira. Eso es exactamente lo que estaba haciendo antes de que usted apareciese por aquí. Algo que Ecologistas en Acción en su última campaña Trabajar menos para trabajar todas y de crecer mejor definen como obsoleto, ya que durante los últimos 100 años seguimos trabajando 8 horas al día, o incluso más, en caso de muchos empleos precarios. Los datos nos dicen que una reducción de la jornada laboral del 25% supondría disminuir nuestra huella ecológica un 30%, la huella de carbono un 36,6% y una reducción del 10,5% de las emisiones de dióxido de carbono. También sabemos que mientras la productividad ha aumentado, los salarios se han estancado desde la década de los 80. Además, en aquellos lugares donde las jornadas laborales son más cortas, los niveles de satisfacción vital son mayores. Hay margen para reducir sin salir perdiendo. Y más sabiendo que el trabajo es una institución construida socialmente y, por lo tanto, que la forma que adoptan nunca es natural, sino siempre cultural. La primera razón tiene que ver con la equidad, el reparto y el concepto de trabajo compartido. Si el empleo se está convirtiendo en un bien escaso, las horas trabajadas se podrían reducir para permitir el acceso a los desempleados. Además, este tipo de medida no sería nada novedoso ya que ya F.D. Roosevelt lo introdujo en los Estados Unidos después de la Gran Depresión o varios países europeos Alemania, Austria, Suecia o Eslovenia emplearon medidas parciales parecidas en la respuesta a la crisis del 2008. Sin embargo, aquí siempre hay que tener en cuenta que los nuevos empleos parciales sean dignos y no se conviertan en una manera de pauperización o injusticia hacia los empleados. La segunda razón es de corte ecológico. Menos trabajo significa menos producción, menos desplazamientos, menos extracción y menos contaminación. Científicos del Boston College analizaron además la relación estadounidense entre la emisión del CO2 y las horas de trabajo semanales.
descubrieron que cada aumento del 1% en las horas de trabajo conduce a un aumento del 0,65% en las emisiones y concluyeron que la reducción del tiempo de trabajo podría ser un componente crítico para mitigar los impactos ambientales. Finalmente, como tercera razón, menos trabajo equivalía a más tiempo para la educación, las actividades de cuidado y la participación democrática y, por tanto, la mejora general del bienestar y salud de la sociedad. Lo respalda Callis diciendo que una semana laboral más corta podría no solo combatir el desempleo, sino también crear más tiempo para el ocio y la convivencia. Sin embargo, aquí hay que recordar que la huella ecológica del ocio infinito y consumista también es importante, y que las estrategias de reducción del tiempo de trabajo pierden su eficacia si el tiempo libre se emplea volando a Bahamas o comprando artículos de lujo. Este fenómeno se suele llamar trampa fordista de la cultura de trabajar y gastar, y es constitutivo de una sociedad con solo dos roles: productor y consumidor. Esto se podría paliar con varias políticas como por ejemplo la renta básica universal. ¿Cómo se podría llevar a cabo tal transformación? Los investigadores proponen varias maneras, entre ellas la jubilación anticipada o temporal o compartir el trabajo, es decir, la redistribución de la jornada laboral. Estas políticas no tienen la intención de aumentar el volumen total de los puestos de trabajo, sino de que el trabajo acabe siendo compartido por más personas. De hecho, Schreiner en 2021 da el ejemplo de los asentamientos israelíes kibbutz. Propone hasta comités de coordinación de trabajo en las propias comunidades que se asegurarían de que todos los que quisieran trabajar tuvieran una parte del trabajo que hacía falta, y mantiene que necesitaría hacer mucho menos que en la actual sociedad de consumo donde probablemente trabajamos 3 veces de más. Cuidados. Last but not least, los cuidados son la noción acerca de la cual la transición laboral debe organizarse según muchos investigadores. Dendler y Strang dicen: solo considera el mundo mercantil, lo que tiene expresión monetaria. El instrumento fetiche que sintetiza esta concepción es el Producto Interior Bruto, PIB, índice que sintetiza la evolución de las magnitudes económicas. En cambio, se excluyen cuestiones esenciales para el sostenimiento de la vida y el bienestar de las personas, como las tareas de cuidado que son realizadas mayoritariamente por mujeres, la ayuda mutua o el voluntariado, y tampoco se contabilizan los costes ambientales que acarrea el modelo de desarrollo. Por ende, en la economía actual, la labor del cuidado sigue infravalorada, aumentando las desigualdades de género, requiere la distribución equitativa de la labor de cuidado que, de la misma manera que los empleos relacionados con la protección del medio ambiente, tiene el potencial de compensar el aumento del desempleo actual al mismo tiempo que fomenta una sociedad más digna, sana y sostenible. Algunos investigadores hasta llegan a llamar esta vertiente la revolución del cuidado y consideran por su papel en crear una sociedad mucho más solidaria. ¿Cómo? A través de más tiempo libre, más infraestructura social de apoyo y más seguridad como requisitos previos para una mejora de la posición de trabajadores del sector de cuidados y el reconocimiento de su labor. Se vuelve especialmente interesante combinar estos dos objetivos: menor uso de recursos en sectores como la fabricación de armamento, centrales eléctricas o de carbón o la red del transporte individual, y más recursos asistenciales y ecológicos. En general, se trata de reestructurar y reeducar la sociedad para satisfacer el cuidado de las necesidades verdaderas y preservar las bases ecológicas al mismo tiempo. Otro movimiento que se une muy fuertemente a esta causa y proporciona un punto de encuentro es el de la reivindicación del mejor trato de los trabajos de cuidado por parte de la vertiente de economía feminista, o incluso el ecofeminismo, definido en palabras de Ecologistas en Acción, 2018 como una corriente de pensamiento y de activismo que analiza críticamente las creencias que apuntalan el modelo de vida ecocida, patriarcal, capitalista y colonial, que denuncia los riesgos a los que somete a las personas y al resto del mundo vivo y propone miradas alternativas para poder revertir esta guerra contra la vida. La economía ecofeminista, por tanto, proporciona un análisis de la relación destructiva actual entre la humanidad y la naturaleza no humana a través de una comprensión de la posición de las mujeres en los límites de los sistemas económicos. Desde esta perspectiva, el trabajo y la vida de las mujeres, como la del mundo natural, se exteriorizan y explotan por la economía tradicional. El movimiento sostiene, no sin razón, que el coloso que conforman las empresas capitalistas de hoy en día no funcionaría si no fuera por el iceberg sumergido de trabajos de cuidado gratuitos desempeñado a lo largo de décadas, mayoritariamente por las mujeres. Curiosamente, siendo invisibilizadas, sin ser reconocidas o valoradas por el mercado. Aunque son los cuidados los que precisamente suelen ser compatibles con la sostenibilidad ambiental y social. En relación con el trabajo de cuidado,
Como recuerda de Alisa en 2015, las feministas denuncian desde hace años la infravaloración del trabajo de cuidado y, a su vez, de las mujeres que suelen ocuparse de la mayor parte de él, a pesar de que el cuidado resulta fundamental para la integridad mental, física y relacional de la sociedad. El cuidado puede convertirse en el sello distintivo de una economía basada en la reproducción, en lugar de la expansión. La reproducción se refiere a las actividades que sostienen el ciclo de vida, típicamente dentro de la familia. Pero de manera más general, abarca todos los procesos de sostenimiento y restauración. En la economía actual, la labor del cuidado sigue teniendo en cuenta el género, se infravalora y se empuja a la sombra de la economía formal. Una economía solidaria requiere mucha mano de obra precisamente porque el trabajo humano es lo que le da valor a la atención. Por ello, tiene el potencial de compensar el aumento del desempleo actual al mismo tiempo que fomenta una sociedad más humana. 3.4 Papel de la economía social. Una de las funciones más importantes de la economía social es el aumento del empleo y, sobre todo, la integración social y laboral de los grupos más excluidos. Los instrumentos del mercado laboral clásicos, asesoramiento profesional, intermediación, formación a menudo producen escasos resultados, en particular cuando la medida de su eficacia es la obtención de empleos permanentes y de calidad. En tales casos resulta necesaria la construcción de secuencias completas de apoyo, incluyendo la adquisición de la experiencia laboral y muy a menudo en condiciones adaptadas a las capacidades y necesidades de cada persona determinada, experiencia que permita a los beneficiarios adquirir el hábito de trabajar. Desde este punto de vista, las entidades de economía social que crean empleo para los grupos en riesgo de exclusión social desempeñan un gran número de funciones, entre ellas, ser proveedoras de servicios tales como formación, asesoramiento, mediación, etc., creación de puestos de trabajo dedicados específicamente a los grupos excluidos, incubación de proyectos de empleo, actuar como defensores del pueblo, representando a los intereses de las personas más vulnerables y excluidas socialmente. Además, las entidades de economía social activas en el ámbito laboral tienen un enorme capital de innovación ya que realizan actividades para grupos muy específicos, a menudo siendo pioneros a escala nacional, y se ven obligados a construir su propia metodología de trabajo, convirtiéndose en una gran reserva de conocimiento y capital social, ya que operan en comunidades locales y su actuación es muy a menudo muy integral y va más allá de las actividades del mercado. Gracias a estas características, suelen crear proyectos innovadores y al mismo tiempo bien integrados en la especificidad de un entorno determinado, por lo que sus logros deben tenerse en cuenta a la hora de formular políticas activas del mercado laboral. Además, estos rasgos sociales, locales y de personalización de las actuaciones atendiendo a las necesidades les pone a las entidades de economía social en un lugar privilegiado a la hora de incluirlas en la perspectiva laboral. Además, como destaca Cáliz en 2017, las entidades de economía social pueden ser muy importantes en la transición ecosocial ya que se centran en la labor de cuidado, cuentan con un alto porcentaje de actividad voluntaria, no tienden a expandirse a toda costa, y son menos intensivos en su uso de recursos que sus contrapartes en la economía del sector privado. Tales prácticas les permiten cultivar mejor la solidaridad y las relaciones interpersonales generando una riqueza no monetaria como un gran valor añadido. Esto, junto con las políticas mencionadas anteriormente tales como una renta básica, garantía de empleo, una semana laboral más corta o un trabajo compartido sin una reducción de los salarios mensuales, podría combatir el desempleo y, al mismo tiempo, crear más convivencia. La adopción de este tipo de propuestas reduciría la inseguridad económica sin estar obligados a la hegemonía del mayor crecimiento económico y proporcionando empleo en actividades que apoyen el bien común. Además, la actividad de las entidades del tercer sector suele tener menores costes económicos ya que no emplean salarios desorbitados ni contemplan contratos blindados entre los directivos, sino al contrario, existe una base de colaboración altruista y voluntaria. El Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España de 2010 mostraba que el personal voluntario representa un 62,3% del total que trabaja en el conjunto de entidades. Al no haber ánimo de lucro, los costes no contemplan el margen de beneficios, y si los hay, se reinvierten en las propias entidades. Esta premisa sería la base para una nueva economía, una economía donde la capacidad productiva estable, sin el crecimiento sirviera para cubrir las necesidades de las personas, incluso las más vulnerables, con un consumo mínimo de recursos, trabajo y desperdicio, y, además, de manera ecológicamente responsable. Teniendo en cuenta, además, el reparto equitativo del trabajo incluido también el de cuidados dentro del marco de una economía cooperativa y no lucrativa. Por desgracia,
Nuestra economía actual opera según principios totalmente opuestos. La maximización de las ganancias de los que cuentan con la mayor parte del capital busca aumentar el consumo y el PIB de forma constante. Como resalta Teresa Crespo, el trabajo de personas en riesgo de exclusión que se proporciona desde la economía social. Crespo dice, no siempre consigue el nivel de productividad que sería necesario para obtener una producción competitiva y sostenible, y en consecuencia estas entidades asumen de alguna u otra manera el déficit que se pueda producir, entendiendo que su actividad genera otros beneficios sociales que justifican este tipo de proyectos. La suma de estos dos factores, social y económico, tiene sin duda un retorno o impacto en la sociedad de un considerable valor y que nunca deberíamos obviar. Si hemos hablado de la capacidad del sector en insertar a población en riesgo de exclusión, es además un nuevo yacimiento de ocupación gracias a que hasta hace muy poco ha ido incrementando la contratación de profesionales especializados en este sector, centrándose en actividades de atención a las personas y en la gestión de servicios sociales. En 2018, el informe Radiografía del tercer sector social en España, retos y oportunidades en un entorno cambiante habla de la necesidad de anticipar los grandes cambios que están por venir, varios de ellos disruptivos y que afectarán al conjunto de la sociedad y las entidades de la economía social. El informe destaca también que el cambio climático implicará que las entidades de economía social dedicadas a cuestiones medioambientales jugarán un papel trascendental. Además, muchos de los movimientos de transición beberán de prácticas laborales que nos empeñamos en describir como atrasadas pero que han mantenido una relación mejor con el medio natural y sus culturas locales. A nivel europeo, la implicación de las entidades de economía social en el mercado laboral es parecida. Se estima en 2010 más de 14.000.000 personas trabajando en la economía social europea y de ellas más de 9.200.000 las entidades asociativas y otras entidades sin fines de lucro. No solamente se trata de una realidad económica importante, que supone el 6,5% del empleo remunerado en la Unión Europea, sino también de una realidad dinámica y en crecimiento sostenido desde los años 1990. Cabe también mencionar que el sector goza de una cierta calidad del empleo con mayor estabilidad, mayor consideración con los trabajadores y mayor diálogo con las personas contratadas. Se ofrecen muchas actividades de formación y de prácticas y de ajustar el proceso a las necesidades de las personas mucho más que en las entidades del sector privado o público. No obstante, cuando se trata de relación contractual con la administración y los servicios externalizados, muchas veces se trata de convocatorias anuales y, por tanto, contratos temporales que suponen una cierta inseguridad dificultando la sostenibilidad de los proyectos y contratación indefinida. Se necesitan no solo acciones por parte del tercer sector y del activismo, sino sobre todo acciones gubernamentales y cambios legislativos para cualquier transición significativa del modelo convencional de crecimiento acelerado, también en lo relativo al mundo laboral. Actualmente no existen políticas diseñadas para reducir el consumo o la producción o políticas que incluyan una renta básica universal, el trabajo compartido, una semana laboral reducida, etc. De hecho, es difícil imaginar cómo estas políticas se puedan implementar sin legislación, pero las entidades de economía social podrían ser un buen vector de estos cambios dado que ya comparten muchas características de la economía del donut. Combinan valores económicos, ecológicos y sociales, animan a los ciudadanos a participar en la vida comunitaria, tienden a centrarse en resolver los problemas sociales más urgentes y locales, permiten la creación de puestos de trabajo necesarios sin la obsesión por el crecimiento y refuerzan la cohesión social, económica y regional. Ejercicio práctico. La economía del donut también puede ser aplicable a la hora de trabajar la idea de emprendimiento con las personas jóvenes. Para cierto tipo de organización de la empresa, como por ejemplo los productores de alimentos orgánicos o varias cooperativas locales, su vínculo con la economía del donut es más claro. Sin embargo, hay formas para que todas las iniciativas empresariales se comprometan con este marco. El grupo empresarial liderado por mujeres, The Big Whisper, ha reunido algunas preguntas que los futuros jóvenes líderes empresariales deben hacerse para aplicar el espíritu de donut en su proyecto. ¿Qué necesidades emocionales y /diagonal o sociales centrales estamos ayudando a satisfacer a través de lo que estamos ofreciendo? ¿Qué estamos haciendo para garantizar que no se dañe el medio ambiente con la forma en que producimos y vendemos nuestros bienes y servicios? ¿Qué estamos haciendo para asegurarnos de retribuir al ecosistema en el que participamos? Nos podemos preguntar también si estamos ofreciendo cubrir las necesidades básicas y hacer una reflexión sobre los trabajos e iniciativas que sí son regenerativos tanto para la ciudadanía como el medio ambiente, y las que sobran, como hemos ido explicando a lo largo de este capítulo.
Preguntar a las personas jóvenes no solo por el qué sino también por cómo ven la organización del trabajo dentro de su iniciativa también puede aportar un debate interesante y puede servir como punto de partida para introducir varias de las ideas presentadas anteriormente. Aceptar la economía del donut requiere trabajo y cambios. Sin embargo, aceptar la responsabilidad ambiental es un pequeño precio a pagar por una economía, una población y un planeta salvada de la inminente catástrofe.